Ok, ¿qué es este de acá? Este es el problema 1414, lo que habla es de un cilindro infinito. Eso se los acabo de subir al aula, quizás hace como una hora, hora y media. Y hay una corriente I distribuida uniformemente en la sección, o sea que lo que tenemos es una densidad J constante. Nos piden calcular el campo en todo punto, pero el libro da una recomendación de pues únicamente calcularlo en un punto en el eje X y después pues, hace la pregunta de si en ese caso hacerlo en un punto únicamente en el eje X será lo suficientemente general. En realidad, toda la justificación está hecha y lo importante es resaltar al final que por la simetría cilíndrica se puede concluir que el campo va en dirección de phi y que la componente del campo B depende únicamente de ρ. En realidad después hago una serie de preguntas o afirmaciones. Ustedes pues tienen que verificar cada una de ellas. Entonces, la situación aquí, y creo que lo comenté en la clase pasada, es que las líneas entonces, las corrientes filamentales, las líneas o los cilindros infinitos, vamos a garantizar que si las densidades de corriente van en dirección de Z o son constantes, es decir, constantes o una función de ρ, en el caso de los cilindros infinitos concéntricos, y cuando digo concéntricos, vale la pena resaltar que estoy hablando de que el eje de cada uno de los cilindros es igual, todos comparten el mismo eje. Entonces, si esto ocurre, está garantizado que el campo B, la inducción magnética, su componente va a depender de ρ y la dirección va a ser phi. Por lo tanto, en problemas de ese tipo, lo único que tenemos que buscar es la componente. Y tenemos el ejercicio, en este caso el 1414, que está, repito, en el documento que acabo de subir, que estaba mostrando. Vamos a ver cómo resolverlo utilizando la forma integral de la ley de Ampère. Entonces tenemos un cilindro infinito. Por alguna razón aquí cuesta hacer rectas. Digamos que cilindro de radio A. Hay una corriente I distribuida en la sección transversal, es decir, que tenemos uh, una densidad de corriente volumétrica constante y que esa densidad, al ser constante, es igual a la corriente entre el área. El área de la sección transversal, en este caso es un cilindro de radio A, el área de la sección transversal se refiere al área del círculo. Entonces es la corriente dividida entre el área del círculo, que es pi al cuadrado. Vectorialmente, el problema menciona que el movimiento de cargas hacia arriba. Por lo tanto, la dirección de J, que es constante en este caso, es I sobre la corriente I, que digamos es un dato, pi al cuadrado en dirección de Z. Y claro, la idea es hacer este ejercicio mediante la forma integral de la ley de Ampère. Utilizando la definición de la inducción, está, repito, resuelto en el 1414. Perdón. Entonces,
Lo primero es igual, y esto es muy similar a la ley de Gauss, que debemos considerar regiones, que en este caso recordemos que la distribución es todo el cilindro y que por lo tanto tenemos dos regiones para medidas con la variable ρ, para ρ menor que a, es decir, dentro del cilindro, y para ρ mayor que a. Repito, estamos hablando de que es un cilindro infinito, aunque lo dibuje lo comento acá que esto se extiende al infinito, igual acá. Considerando que el eje, vamos a considerar que el eje del cilindro es el eje Z. Entonces la situación es que como el campo va en dirección de phi, las amperianas tienen que ser círculos, en este caso, cuyo centro pase o esté ubicado en el eje de los cilindros, del cilindro de los cilindros. Entonces, consideramos la primera región, que en este caso sería ρ menor que a, ρ menor que a, y lo que tenemos entonces al hacer el dibujo, digamos que tengo la porción cilíndrica y tengo pues esa trayectoria amperiana, que evidentemente es menor que a. Entonces, en ese caso, recordemos la fórmula integral de Ampère, que el flujo, bueno, la circulación, perdón, la circulación del campo B en esa trayectoria amperiana C es igual a mu por la corriente encerrada. Dado que el campo B tiene la dirección de phi y el diferencial de línea, lo voy a tomar la trayectoria en este sentido, para que también tenga la dirección de phi el diferencial de línea. Entonces el diferencial de línea es en dirección de phi, el campo B también va en dirección de phi. Si lo veo desde arriba, si lo veo desde arriba, entonces tendría que el campo B va en phi y de igual forma el diferencial de línea. Y como estamos en una curva donde donde ρ, perdón, es constante, entonces al hacer la integral en el lado izquierdo, nos quedará simplemente b, la componente en dirección la componente en dirección de ρ, multiplicada por la longitud de la curva, que es la longitud de la amperiana, que en este caso es la longitud de la circunferencia, 2 pi ρ. En cambio, del lado derecho, lo que tenemos que ver es la corriente encerrada, y en ese caso estamos viendo el flujo que hay pues, sobre esa curva, ya sea flujo de cargas puntuales que se están moviendo, flujo de densidad lineal, superficial o volumétrica. Claro, en este caso hay una corriente I, que la corriente I está distribuida en toda el área, no solamente en esa región. Evidentemente, eh, como ρ es menor que A, el flujo, la corriente encerrada, tiene que ser un valor menor que I. Al menos para esta trayectoria, porque ρ es menor que A. Entonces, ¿cómo lo podemos calcular? Bueno, recordemos que al tener una densidad volumétrica de corriente, esa corriente encerrada, la puedo hacer aparte, esa corriente encerrada es igual a la integral de J punto dA sobre
S. Y en este caso, S hace referencia a el área que está encerrando la amperiana. Ahora, en este problema sucede algo similar a la ley de Gauss. Recordemos que en la ley de Gauss decíamos, cuando la densidad era constante, hablando de densidad de carga, decíamos que la carga era igual a la densidad por dimensión. O sea, si la densidad era constante, nos quedaba pues rho CH por el volumen, sigma CH por el área o lambda por la longitud, cuando era constante. Aquí igual, si es constante, la dirección evidentemente hay que hacer ese producto punto, hay que medir el flujo, pero si es constante, podemos ver la corriente encerrada simplemente como la multiplicación de J con el área que estamos midiendo el flujo. En este caso es el área amperiana. Pero claro, ¿no? Hay que observar que el diferencial de área en este caso, de nuestra amperiana, pues coincide con la dirección de J. Y al ser J constante, entonces nuestra corriente encerrada únicamente sería la multiplicación de la densidad J por el área de la amperiana, porque es el área donde estamos midiendo el flujo. Entonces, en ese caso, esa área es el área del círculo, pero del círculo de radio ρ. Entonces nos queda pi ρ cuadrado. Ojo, aquí son dos cosas diferentes. Esto es, en el lado izquierdo es la longitud de la circunferencia y aquí es el área del círculo. Notemos que podemos eliminar un par de cosas. Se puede eliminar el pi, podemos eliminar un ρ. Entonces B nos quedará, en este caso, mu sub 0 J sobre, bueno, por ρ, voy a poner así, mu sub 0 J por ρ sobre 2. Claro, si reemplazo lo que vale J, porque recordemos que J es ya la expresión encontrada porque es constante, entonces simplemente será mu sub 0 la corriente sobre 2 pi al cuadrado ρ y ya le doy la dirección porque sabemos que la dirección es pi. Notemos que esto de densidad por dimensión, así como lo hacíamos acá, la fórmula también se puede para encontrar corriente, densidad por dimensión, pero evidentemente densidad de corriente, funciona únicamente cuando la densidad sea constante, la que es completamente análogo. Tenemos entonces el campo en el interior. Preguntas hasta ahí. Si vamos en el exterior, y vean que no importa a qué altura z coloco mi amperiana, al menos aquí no importa. Perdón, vamos a la otra región, solo voy a colocar ρ mayor que A, que sería afuera. Y vean que la analogía que tenemos con Gauss, ¿no? En realidad no es una casualidad. Ok, en este caso tenemos nuestra amperiana, perdón, nuestra amperiana que tiene un radio ρ, pero evidentemente el radio ρ ahora es mayor que A.
Pero independientemente de dónde estemos, ya sabemos que para estos problemas, por las características que se cumplen, el campo B va en dirección de phi y el campo, su componente depende de ρ. Por lo tanto, el lado izquierdo de la forma integral de la ley de Ampère va a ser igual en cada una de las regiones. Lo único, lo único que va a variar es que evidentemente la amperiana es diferente. ¿Por qué? Porque el radio ρ está en una región diferente. Esa es la única variación. Pero en cuanto al significado de la variable ρ, en cuanto a la expresión es la misma. En cuanto a la expresión es la misma. Por lo tanto, el lado izquierdo es igual, sería B 2pi ρ igual a mu sub 0. Y en este caso, la corriente encerrada se refiere a todo el flujo de carga por unidad de tiempo en la región, que puede ser, repito, cargas moviéndose distribuidas de cualquier forma. Pero en este caso, lo que hay que notar es que donde está pasando esa corriente I es únicamente en la parte de radio A. O sea que si lo veo desde arriba, uy, si lo veo desde arriba, digamos que son círculos. Digamos que son círculos. Si lo veo desde arriba, entonces en realidad lo que voy a ver es que la carga está pasando a lo largo de esta porción. O sea que solo ahí hay flujo de carga. Ya en la parte entre A y ρ, para esta región no hay. Pero en todo caso, esa corriente I es la que está distribuida justamente en esa sección. Entonces, ¿cuál sería el flujo total que hay en esa región? Pues únicamente, bueno, sería el mismo valor de I. O pueden optar también por decir, bueno, ahora puedo hacer la multiplicación dada que la densidad de corriente es constante y multiplicar J por el área, pero sería el área donde tenemos el flujo de carga que sería la del círculo de radio A. Por cualquiera de las dos opciones, en este caso, la corriente encerrada va a ser I. Por lo tanto, puedo despejar B en esa región, que es mu sub 0I sobre 2pi ρ en dirección de phi. Ya le pongo la componente. Entonces vean que podemos obtener rápidamente, se hace el mismo ejercicio del 14-14, solo que en este caso la cantidad de pasos es menor. Habrá que tomar en cuenta también que las integrales que quedan al utilizar o al encontrar el campo B mediante la ley de Biot-Savart, pues lleva más trabajo, pero justamente para eso es que está, para eso que está el ejercicio que se los acabo de subir. Vean el procedimiento que lleva y aquí pues he saltado varios pasos para que ustedes puedan justificarlo, pero es bastante extenso. Lo mismo sucede o sucedía, perdón, con la ley de Gauss, que aprovechar estos problemas cuando tenemos bastante simetría es conveniente. Preguntas hasta ahí. Una de las cosas que suele pasar bastante, al menos en 415, es que mezclan, porque tiene similitud en cuanto a la mecánica del procedimiento, tiene similitud con Gauss, entonces a veces confunden con Gauss y confunden esta parte, que aquí es longitud.
Y aquí en este caso, como es constante la densidad, es área. Normalmente en Gauss, cuando eran cilindros, teníamos área porque era flujo en el lado izquierdo y teníamos volumen en el lado derecho. Entonces, a veces eso genera confusión, mezclar la ley de Ampère en forma integral con la ley de Gauss. Bueno, si no hay duda, veamos otro. Siempre la misma idea. Voy a colocar en este caso cilindros, solo que los voy a poner acostados por simplicidad, porque aquí me cuesta mucho dibujar una línea. Digamos que son cilindros infinitos. Tengo un cilindro de radio A, tengo otro de radio B. Vamos a considerar que hay una corriente I distribuida de manera uniforme en toda la sección transversal del cilindro de radio A. Y la marco así. O sea que esa corriente I se va a distribuir en todo el cilindro de radio A. De manera uniforme. O déjenme ver. Lo voy a cambiar mejor. Para que sea uniforme es casi igual que el anterior. Digamos que lo voy a poner variable. Digamos que aquí tengo una densidad J que es variable. En este caso, digamos que depende de ρ cuadrado en dirección de z. Y que el eje z, pues aunque están inclinados acá, el eje z sería este. De repente que si digo que es una corriente distribuida de manera uniforme, el J sería igual que el problema anterior. Quiero cambiar un poquito eso. Luego, aparte de eso, tenemos una densidad superficial, K, que está únicamente en la superficie, valga la redundancia, del cilindro de radio B. O sea, la K únicamente está en el cilindro de radio B y esa K, vamos a decir que es un valor constante K en dirección de Z, pero va a ser negativo Z. Son infinitos, nos piden calcular el campo en cualquier punto. Entonces aquí pues tenemos tres regiones porque hay cambio en las tres regiones. Particularmente notemos que aunque la orientación del cilindro sea diferente, pues es decir, el X y Y se dibujan diferentes por simplicidad, eso realmente no importa, ¿no? El campo va a seguir estando en phi, dado que las densidades de corriente que hay van en Z y en el caso de la K es constante y en el caso de la J depende de ρ. O sea que se cumple todo para garantizar que el campo en todo punto va a tener una componente que depende de ρ y va en dirección de phi. Recuerden que eso es similar a Gauss. Son problemas donde de antemano ya sabemos cuánto es la dirección del campo. Lo que nos hace falta es conocer la expresión de la componente del campo. Entonces, empezamos en las regiones, ¿no? Digamos, voy a considerar la primera región, que es ρ menor que A.
Ya voy a comentar algo sobre la continuidad de estos campos. Entonces la idea es, tengo el cilindro de radio A y debo construir una gaussiana. Lo voy a hacer más exagerado para que se vea mejor. Tengo que construir una gaussiana, perdón, una amperiana, que en este caso em, es un círculo, o la circunferencia, perdón, porque estamos hablando de la curva. Y esa amperiana tiene que estar en algún lugar, y no importa qué z. En ese caso, digamos que yo la puedo dibujar a cierta profundidad. En ese caso, no importa qué profundidad sea. No sé, uso este programa porque los círculos me los hace de un solo y ya. A veces cuesta un poquito. Entonces tenemos este que es el círculo ρ. Vean que no importa en qué z hayamos colocado la amperiana. ¿Por qué? Porque realmente el campo ya vimos que no depende de z. Lo único es notar que se cumplan las condiciones, ¿verdad? Que el campo, que la densidad de corriente tengan la dirección que tienen que tener y que dependan de la variable que debe depender. Entonces, esa es la amperiana. Para esa región, que evidentemente es menor que A, entonces calculo o planteo la ley de Ampere en forma integral. La circulación es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. El lado izquierdo, dado que se cumple lo mismo, de que el campo va en phi, que la amperiana es una circunferencia, pues nos va a quedar B por la longitud de la circunferencia, que sería 2 pi rho. Y en este caso, el flujo, pues hay que ver cuánta carga pues está pasando a través de nuestra amperiana, que en este caso sería ver el flujo de carga sobre esta parte. Notemos que la densidad no es constante ahí, es variable. Entonces, como es variable, hay que integrar. En ese sentido, tengo que ver el flujo del campo J sobre la superficie que está encerrada por la amperiana. Entonces, en este caso, recuerden que por la orientación que tenemos, el diferencial de área que tengo que tomar, y lo voy a marcar acá, que va en dirección de Z, ese diferencial de área en coordenadas cilíndricas, aunque he colocado el dibujo del cilindro diferente, pero los ejes están de la forma usual, por lo tanto, ese diferencial de área es ρ de phi en Z. Voy a poner más acá. ρ de phi en Z, porque ya dijimos que el eje Z es este, ¿no? Aunque estén nuevamente colocados de forma diferente, la orientación de los ejes es la misma. Entonces tengo que hacer la integral de superficie. Nos quedaría de este lado ρ, queda mu sub 0, es una integral doble, va de 0 a 2pi en phi, va de 0 a ρ en este caso. Porque recordemos que es llegar hasta el límite, en este caso, del radio ρ, que es el ρ de la amperiana. No es hasta, ojo con eso. La situación que igual se suele comentar entre 21 es que no es del todo correcto tener una variable de integración y tener la misma variable límite. Entonces,
Si eso genera conflicto, de repente yo puedo colocar ρ de 0 a ρ, el j lo cambio, que es ρ cuadrado en z, producto punto, ρ de phi en z. Entonces, si genera conflicto, el hecho de que la variable de integración sea la misma que el límite de la integral, entonces lo que se recomienda entre 21, colóquenle a la ρ un primado para diferenciar la variable de integración con la variable límite de la integral. Porque formalmente no es correcto que aparezca así, pero si eso no genera conflicto, no hay ningún problema. Pueden observar entonces que al ver ese flujo, lo que nos queda es del lado izquierdo, que en realidad en el lado izquierdo nos hace mucho. Si no integro el lado derecho, vean que si integro el producto punto, pues va a quedar 1. Si integro la variable phi, me quedaría 2pi. Notemos que al integrar la variable ρ, me queda la multiplicación de ρ dentro de la integral, me queda ρ al cubo. Integro, entonces sería la integral de ρ al cubo es 1/4 de ρ a la 4. Evalúo de 0 a ρ, entonces me queda 1/4 de ρ a la 4. Y en este caso, el ρ del lado izquierdo es el mismo ρ del lado derecho, porque hacen referencia al radio en el caso del lado izquierdo de la circunferencia, en el caso del lado derecho del radio círculo, que es la misma cosa. Entonces, podemos eliminar el 2pi, podemos eliminar un ρ, y nos quedaría el campo B. Ya le coloco la dirección que sabemos que es phi, que sería en todo caso mu ρ al cubo sobre 4, en dirección de phi. Ya tenemos el campo en la primera región. Vamos a la segunda. En la segunda es colocar la amperiana de forma que su radio esté entre A y B. Entonces, del lado izquierdo, si escribo la forma integral del ampere, el lado izquierdo en realidad es igual que en Gauss, no va a cambiar. Perdón, no va a cambiar mucho, lo que va a cambiar sería el lado izquierdo, que va a ser la diferencia a la integral. Y aquí verificando, porque como estoy justamente dando 321, en este momento estoy dando ley de Gauss, entonces a veces tiendo a colocar A en vez de R, o sea que en vez de colocar DDR, escribo DDA, pero por eso siempre voy verificando, que justo acabo de salir de clase 321. Pero bueno, entonces el lado izquierdo quedaría lo mismo, ¿no? B por la longitud de la amperiana. Ahora, en la corriente encerrada, notemos que es el flujo de carga que hay en la amperiana, pero en este caso, como la carga, habíamos dicho que la corriente, perdón, I estaba, perdón, ya lo cambié, esta era la densidad que teníamos, esa densidad estaba únicamente en la sección transversal, entonces al medir el flujo, solamente sería en la parte del radio A. Fuera de esa parte, al menos en esa amperiana, no hay. No hay movimiento de carga, al menos en esta primera región. Entonces, la única diferencia que va a existir en cuanto a la integral anterior es
Y aquí, repito, aprovecho la similitud de Gauss, que en la región anterior integrábamos de 0 hasta ρ, en esta región integramos ¿hasta dónde? Hasta. Integra hasta A. Entonces, ojo, ¿no? A veces se comete ese error en 321 y decir, voy a agarrar ρ y lo voy a cambiar por A. Pero vienen algunos y lo hacen aquí al final, y ahí es incorrecto, ¿no? Porque sería el ρ nada más del lado derecho que se va a cambiar por A. El del lado izquierdo no. Entonces, si hago ese cambio, o de repente lo comento aquí, la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a la densidad que era ρ, bueno, pongo de un solo todo, ρ al cubo, d de ρ, d de phi. Pero entonces es solo cambiar ρ igual a A en la expresión del lado izquierdo. Entonces, del lado derecho, el lado izquierdo, pues no cambio nada. Entonces sería mu sub 0 por 2pi por un cuarto de A a la 4. Entonces hago el despeje, el 2pi se va, el ρ no lo puedo cancelar. Entonces ya escribo de un solo con la dirección, ¿no? Porque recordemos que esta es la componente. Nos quedaría mu sub 0 a la 4 sobre 4 ρ en dirección de phi. La dirección en realidad no hace falta ponerla ahorita. Se sobreentiende y vean que lo coloqué al inicio, establecí que el campo en todas las regiones va a tener la misma dirección, que es phi. Tenemos ya entonces las dos regiones, nos falta la última, que ya es la que va a incluir los dos tipos de cargas en movimiento, la carga volumétrica y la carga superficial. Digamos entonces ahora sería ρ mayor que B. Nuevamente aquí hay que considerar que el flujo de carga va a ser de dos tipos. Es lo que pasa por todo el círculo de radio A, es la intersección, ¿no? con mi amperiana, pero también está la parte superficial, porque recordemos que se dijo inicialmente en el problema que teníamos una K únicamente en la superficie de radio B. Y pues parte de eso va a pasar por la amperiana. O sea, si lo veo desde arriba, que creo que es la mejor forma de analizarlo, si lo veo desde arriba tenemos la carga que va a atravesar la superficie de radio A y la carga que va a atravesar por la circunferencia de radio B. Porque es cualquier carga que pase. En realidad recuerden que aquí debemos considerar todos los efectos. Entonces está
la carga que está pasando, que está moviéndose en la superficie, pero que en realidad atraviesa la amperiana. Porque ya dijimos que es la carga encerrada, el flujo de carga de cualquier tipo. Entonces, al plantear la forma integral de la ley de Ampère, lo que tenemos es B punto de dA igual a mu por la corriente encerrada. El lado izquierdo, misma historia. B, recordemos hay un radio ρ. Entonces sería 2pi ρ. Y aquí vamos a considerar los dos tipos de flujo de carga. El primero que sería básicamente la respuesta anterior, ¿no? Es decir, el flujo de carga sobre la parte que tengo anaranjada. Todo lo que pasa por el círculo de radio A. Que eso lo calculamos antes. Entonces tenemos la ventaja que solo lo puedo volver a escribir. En realidad el mu de su cero ya está. Solo haría falta colocar el 2pi por un cuarto a la 4. Notemos que aquí, en el caso, en el caso volumétrico, perdón, la carga va moviéndose en este sentido, ¿no? En dirección de z. Pero en el caso superficial del de radio B, la carga se va moviendo en menos z. Entonces, esos signos hay que tomarlos en cuenta. En este caso, como estoy tomando un sentido de curva, recordemos que estoy diciendo que mi curva, mi amperiana, tiene este sentido. Entonces, el diferencial de área va hacia afuera, que eso lo dibujé antes. Por lo tanto, debo tomar positivas las corrientes cuyo sentido del movimiento sea de acuerdo al diferencial de área. ¿Por qué? Porque tomé una trayectoria para la integral de línea. Entonces, lo que va en dirección de z, en este caso, que es lo que tengo marcada, la corriente en azul, va a ser positiva. La otra pues va a ser negativa porque va en el sentido contrario. Ahora, ¿cuánto va a ser? En este caso, recordemos que la densidad superficial, lo que se está moviendo ahí, es menos k en z, es una constante. Entonces, básicamente es ver el flujo que hay únicamente sobre esta parte. Claro que forma dentro de la amperiana, ¿no? Yo lo voy a dibujar esto así. ¿Sí? Entonces es ver cuánto hay de flujo al atravesar esa parte de la amperiana. En este caso, como es constante la K, acabamos de decir, si las densidades de corriente son constantes, entonces la corriente se puede encontrar directamente multiplicando, claro, colocando el signo correspondiente de acuerdo a la dirección del movimiento de carga, pero solo tenemos que multiplicar la densidad de corriente por, en este caso, longitud, porque recordemos que es flujo que medimos sobre una curva, que es la de radio B. En todo caso, sería entonces la densidad que es constante, K, la dirección ya sabemos que es en Z, eso es lo importante, y que coincide, ¿no? Porque vean que puedo tomar un diferencial en, digamos, que si el K va moviéndose en este sentido, entonces yo tomo el vector normal en dirección de Z. Aquí no se ve bien, tengo que hacerlo inclinado. Ahí. Si el K va moviéndose en la superficie, el vector normal que tomo sería uno que va en dirección de Z. Claro, recuerden que hay que hacer una integral, pero como es K constante, simplemente es multiplicar K por toda la longitud donde está atravesando
o donde estoy midiendo el flujo, que sería el círculo o la circunferencia de radio B. Entonces simplemente sería menos K, por lo que ya mencioné la dirección, multiplicado por la longitud de la circunferencia, que es 2pi por B. El 2pi se va. Y lo que tenemos es que el campo B en esa región sería mu sub 0 por un cuarto de a la 4 menos K, que es una constante por B, sobre ρ. Puedo reducirlo más o quizás con el 4 para multiplicarlo, pero bueno, lo puedo dejar así. Ok, entonces tenemos los campos B, la inducción magnética en cada una de las regiones. Notemos que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Cuando veo corriente encerrada, lo que estoy viendo es flujo de carga de cualquier tipo en mi amperiana. Entonces, si la amperiana es la circunferencia, inicialmente tenía que solo pasaba carga en una pequeña porción de radio menor que A, pues ahí había movimiento de carga. Luego el movimiento de carga fue en toda la parte de radio A. Luego el movimiento de carga que atravesaba la amperiana era lo que se estaba moviendo sobre la superficie del cilindro de radio B. La pregunta de continuidad, porque recordemos que en estos programas de ley de Gauss siempre preguntábamos si era continuo. Por ejemplo, aquí en el problema anterior nos preguntamos, ¿es continuo el campo B? Bueno, ¿qué hacemos? Evaluar esta expresión en ρ igual a A, que es el punto donde hay cambio. Evalúo la otra expresión en ρ igual a A y vemos que da lo mismo. Da lo mismo. O sea que al ser continuo, yo puedo agarrar mis desigualdades de las regiones y colocarle el igual. Porque en ambas, al evaluar en R igual a A, da lo mismo. Eso lo pueden verificar rápidamente. Si voy a la otra, aquí hay, pues como hay cambio de región, tendríamos que verificar cómo es el campo B, si es continuo en ρ igual a A y también en ρ igual a B. Si yo evalúo en ρ igual a B, en ρ igual a A, perdón, estas dos expresiones dan lo mismo. En ρ igual a A, evalúo en ambas y me queda lo mismo. Ahora, si agarro estas dos y evalúo en ρ igual a B, B, bueno, B discontinuo. B discontinuo. Y pues la razón principal en este caso es esto, SK. Es decir, que si no hubiese SK, es decir, si esto fuera 0, si no hubiera el término K por B, evaluamos en ρ igual a B y me queda lo mismo. O sea que si hablábamos en ley de Gauss que el campo eléctrico era discontinuo, sí existía una densidad superficial de carga en, en la superficie donde estábamos evaluando la discontinuidad. En este caso, vean que la situación es
que el campo B es discontinuo porque existe una densidad superficial de corriente justamente en ρ igual a B. En ρ igual a A no hay densidad superficial de corriente, podría haber, pero no la hay, por lo tanto es continuo. Pero en ρ igual a B sí. Pero ¿y esto cómo lo podríamos justificar? Porque recuerden que cuando se hizo em, la, la demostración en 321, primero se les dijo solo por fe, porque no se podía comprobar, solo se visualizaba que era discontinuo justamente porque aquí se ve, ¿no? Discontinuo por esto. Si no estuviera esto, fuera continuo. Pero después en el capítulo 10, en capítulo 9 se demostró la razón de la discontinuidad. Ahora aquí, pues una de las cosas que mencionamos era acerca de las componentes, no de las normales todavía, hablamos de las componentes tangenciales. Entonces, en este caso, recordemos que nos quedaba nB1 menos B2 era igual a mu sub 0 por la densidad superficial. Ahora, esto habla de las componentes tangenciales en la superficie de discontinuidad, no de las normales. Pero, ¿y por qué tangenciales ahora? Bueno, es que tenemos el cilindro, ¿no? Si tengo un cilindro, la componente normal es la que va en dirección de ρ, que no hay. Es decir, recuerden que normal significa perpendicular a la superficie. Entonces, si mi superficie es el cilindro, la componente normal sería una componente que va en dirección de ρ y no hay en este caso. La componente tangencial es, en este caso, pues una que vaya en dirección de phi o una que vaya en dirección de z, pero no hay componente en z. Entonces, la única componente tangencial sería la de phi. Entonces, en este caso, la ecuación esta me funciona porque esto nos relaciona las componentes tangenciales. Entonces, observen que el hecho de que tengamos una densidad eh, superficial de corriente en la superficie de discontinuidad nos va a producir que las componentes tangenciales del campo en la superficie sean diferentes. Es decir, que sea el campo discontinuo ahí y esa es justamente la, la forma de poder comprobar. Es más, podrían ustedes para la siguiente clase aplicar esa ecuación, es decir, hacer el producto cruz n, el B2 menos el B1 y verificar que al aplicar esta ecuación con esos dos campos, les queda esto. Sería la forma de corroborar que las condiciones de frontera se verifican. Bueno, preguntas hasta ahí. Todo claro, ingeniero. En realidad, como aquí los problemas quedan limitados a menos casos que en la ley de Gauss, porque ya dijimos que no se pueden en esféricas, quisiera que analizaran también el ejercicio, el otro que les mandé, que es el ejercicio 13.5, aunque el 13.5 es para una fuerza. Igual, como es una fuerza por unidad de longitud, es casi como plantear un campo B. Es más, el problema del plano con una densidad de corriente superficial K en dirección de Y está hecho en el libro. Entonces vean ese ejercicio, tratemos de ver cómo predecir, ¿no? Para el caso de un plano infinito, tengo el K en cierta dirección, ¿en qué dirección entonces iría el B? Si K es constante, se mantiene esa dirección de B, si K es variable, se mantiene esa dirección de B, porque tenemos que partir de que conocemos la dirección del campo B para aplicar la forma integral de Ampère.
Bueno, si no hay más preguntas, igual hoy subo otro ejercicio ya en video para que lo sigan revisando. Si no hay más preguntas, pues nos vemos el miércoles. Que pasen buenas noches.